de San José, pero vamos a ampliar este tema conversando con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República y experto en temas internacionales. Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Más bien, a ver, estamos acostumbrados a estos dichos altisonantes, a estas declaraciones fuertes y polémicas de parte de Antauro Humala, que ha ratificado su intención de salirse del Pacto de San José, ni bien asuma el poder, en la eventualidad de que salga elegido. Pero esta propuesta, más allá de la radicalidad de este candidato presidencial en ciernes, más bien es una bandera que esbozan muchos políticos en nuestro país, sobre todo los del ala de la derecha más radical. ¿Qué opina usted respecto a la posibilidad de que el Perú abandone esta instancia supranacional? Bueno, fíjate, Juan Carlos, en verdad que cuando el señor Antauro Humala dice que hay que salir del Pacto de San José, es ya plancha quemada. Porque nosotros lo hemos venido sosteniendo hace ya casi 3 lustros, y no exagero, en las cátedras, en las conferencias, etcétera. Entonces, eso no es nuevo. Este mismo año que termina, el Congreso de la República ha llevado adelante eventos académicos para discutir la posibilidad de que el Perú denuncie el Pacto de San José. Por tanto, lo que dice el señor Humala, repito, es plancha quemada. Pero lo que sí llama la atención, y creo que es objeto de nuestra intervención, es que, como muy bien has referido en la nota, etcétera, que una vez consumado la salida del Perú del Pacto de San José, en función del artículo 78, que es una prerrogativa del Estado, dice que va a fusilar a su hermano, a expresidentes, etcétera. Eso sí debe llamarnos la atención de todos los peruanos, porque cuidado, no es posible aplicar de esa manera la pena de muerte. No hay aplicación retroactiva de la pena de muerte, o sea, no se puede aplicar hacia atrás. Hay lo que se llama la irretroactividad. O sea, cuando uno tiene, los que manejan, cuando queremos hacer el cambio hacia atrás y no sale, es porque no se puede. Bueno, igual pasa con la pena de muerte. El día en que el Perú, este gobierno ha dicho que no, ha dicho que no hay motivación, que no lo va a hacer, etcétera. Pero el que venga o el que responsablemente quiera llevarlo adelante, Juan Carlos, será uno, desafuero del Pacto de San José, artículo 78, y 2, aprobación legislativa para el caso de la pena de muerte, para la cual yo estaba hablando, que es para el caso de los violadores de menores de edad que fallecen como consecuencia del ultraje. En ese caso será desde el momento en que es aprobado hacia adelante, o sea, comprenderás que es ultraactivo, o sea, desde el momento en que se aprueba hacia adelante. Los que no cometan el delito después de aprobada la norma, no antes. Correcto. Ahora, una cuestión adicional, Juan Carlos, es que nuestra Constitución política sí prevé, establece y es vigente la aplicación de la pena de muerte para caso de guerra externa. Eso está previsto en la Constitución. Es la única, y también lo está para el caso de terrorismo. Pero ¿qué pasa con el terrorismo? No es que sea ilegal, sino que está allí en stand-by, porque como comprenderás, somos parte del tratado, que es el Pacto de San José, cuyo artículo 4 prohíbe la aplicación de la pena de muerte. Entonces, allí está esperando que el Perú deje el pacto para recién aplicar la pena de muerte para el caso de terrorismo. De manera que en ¿ese artículo no fue derogado? No, ese artículo está en la Constitución política, que la tengo aquí, que me la dio el Congreso hace muy pocos días. Ese artículo de la Constitución política, Juan Carlos, es muy claro y establece estas 2 líneas básicas para la aplicación de la pena de muerte. Solo que para la
el caso de terrorismo hay que esperar primero salir del pacto de San José de Costa Rica. Claro. Y esto es lo serio, para que se haga en democracia y no como están diciendo, de una visión extremista, marginal. Por eso es que si se hace en democracia, comprenderás, Juan Carlos, que un país como el nuestro, donde todos los días violan a menores de edad, y los violadores están en un círculo cercano a la víctima y no se conoce, no se sabe o no se denuncia, eso cada vez vuelve más dramática la sociedad peruana, y de brazos cruzados todos los que tienen poder político. Por eso es que ahora, hay que ir de frente a tomar una decisión con carácter. ¿Valdría la pena salirse del Pacto de San José solo para tener la puerta abierta a la aplicación de la pena de muerte para un delito? No solamente para eso. Ahora, porque me has invitado y hablamos de la pena de muerte, pero ya te digo, por ejemplo, para una Corte Interamericana, que es un órgano de la OEA, y para el otro de Derechos Humanos, y para el otro que es la Comisión Interamericana, ambas, en verdad, con enormes sesgos. Mira el caso del indulto, más allá de Alberto Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiró al suelo el principio de la cosa juzgada respecto del indulto, es decir, una institución del derecho penal interno nacional. La Corte ingresó, atropelló la soberanía del Estado, lo que no vas a ver en el derecho de derechos humanos de la Unión Europea, africana, asiática, no existe. Frente a ello, Juan Carlos, además, los informes que ha emitido en los últimos tiempos la Comisión Interamericana y la Corte con sus fallos del pasado no son poca cosa como para poder darnos cuenta que en verdad estamos frente a un sistema interamericano que no ha respondido, Juan Carlos, a los intereses del Perú. Y entonces, mira, yo he propuesto, para que no nos quedamos sin supranacionalidad, porque corresponde tenerla como internacionalista, ¿cómo no lo voy a concebir? Entonces, aprobemos, Juan Carlos, en el marco de la comunidad andina, es decir, en el marco de este espacio subregional, que ya existe un tribunal andino de justicia, una sala que sea un tribunal de derechos humanos. Entonces, Juan Carlos, tendremos siempre supranacionalidad y podremos aplicar la pena de muerte, repito, stricto sensu, para los violadores de la menor edad. No hablo pues de los corruptos, porque si fuera así, Lima parecería un cementerio. Eso no podemos hacerlo, no estamos en ese momento. Además, eso y tú eres abogado, desbalancearía totalmente nuestro código, ¿no? Porque se aplicaría la pena capital para delitos menos gravosos que otros, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, porque finalmente, si no, tenemos un código penal que es absolutamente disparejo en penas de acuerdo a la gravedad de los delitos. Claro, lo que pasa es que, Juan Carlos, la pena de muerte es una sanción, ¿no es cierto?, de naturaleza excepcional para casos realmente extremis. Mira, la violación de un menor que muere por el ultraje. Imagínate eso, que acontece a cada rato, porque usa la fuerza, la violencia contra el menor, contra la menor de edad. Esa situación, mira, la criminalística ya ha demostrado, cualquier penalista te lo puede decir, ha demostrado que el violador, en todo su estereotipo, no tiene ánimos de arrepentimiento, no existe, y hay más bien el ánimo de la reincidencia. Frente a esas categorías demostradas por la criminalística, es muy complejo, muy difícil sostenerlo, más bien es un peligro para la sociedad. El problema es que con las falencias que tiene nuestro sistema de justicia, poco se podría confiar en un fallo definitivo, ¿no? Si no, revisemos la historia y veamos lo que ocurrió con el monstruo de Armendáriz, ¿no? Que fue fusilado y luego se descubrió que era inocente. Sí, es verdad. Por un caso de violación, justamente, de un menor de edad. Lo que te quiero decir, Juan Carlos, es que en todos los países del mundo donde se aplica la pena de muerte, ningún sistema jurisdiccional es perfecto, no existe.
No es que porque sea imperfecto, entonces tengamos que ir de frente a la aplicación de la pena de muerte. Lo que pasa es que tenemos que ser realistas. Cierto es que cada vez menos países la aplican, Juan Carlos, busca un mecanismo disuasivo. No es verdad que dicen que no disuade. Mentira. Alguien que sepa que su final es el paredón por violar a una niña, a un niño, a un infante, lo va a pensar 2 veces a ver si lo viola. De manera que aquí falta, Juan Carlos, carácter, y que se haga en democracia, no como los demagogos que lo están anunciando de otra forma. Habría que discutir eso, Ahora, el remedio podría salir peor que la enfermedad, ¿no? Porque nosotros tenemos compromisos internacionales, como por ejemplo los tratados de libre comercio, donde se incluyó la situación de que Perú forme parte de cortes internacionales, ¿no? Como el Pacto de San José. Qué bueno que lo digas, Juan Carlos, para aclarar a la ciudadanía. Ninguno, y te voy a explicar por qué. El artículo 78 del pacto prevé la prerrogativa del Estado para denunciar el pacto. ¿Qué significa eso? Salir soberanamente 1 año para excluirse del pacto. ¿Cómo entonces? Si el tratado lo prevé, el Perú podría estar afectado en otros mecanismos. Eso es un mito, una leyenda que tenemos que acabarla, Juan Carlos. Si estuviéramos en acto marginal al derecho internacional, allí sí te entendería. Pero aquí se haga todo en democracia, pegado a la Constitución política y al Código Penal peruano. Todo eso, Juan Carlos, más bien el Perú se va a poner a la vanguardia, van a decir, en el Perú sí hay carácter, sí hay pantalones, en fin, sí hay faldas, lo que quieras, para realmente llevar adelante todo un proceso que nos convierta en un país donde se respete la vida humana, el bien jurídico máximo, que justamente por estos depravados nos lleva a una situación de orfandad, de dramatismo. Yo he sido asesor en el pasado de la ministra de la Mujer, Ana María Romero, toda una dama, y mirábamos los casos que habían. Yo bajaba el primer piso en emergencia mujer. ¡Qué desastre, qué desgracia! Y las contemplaciones de aquellos que dicen que no, vamos a ver, derechos humanos. Por favor, los derechos humanos tenemos que mirarlos en su verdadera dimensión, Juan Carlos. Hasta que no le toque a alguien que realmente tenga poder, allí vas a ver tú qué va a pasar en el país. Por eso digo, falta carácter. El que tiene poder no toma decisión y por eso se produce el hartazgo y estamos dando la comidilla para que surjan todos los extremistas, demagogos, y hablen ahora de la pena de muerte y hablen de salir del pacto sin la racionalidad jurídica que aquí estamos poniendo y que el Congreso, hay que decirlo con justicia, ha venido debatiendo científicamente, mirando todas las coordenadas. Lamentablemente, la presidenta Boluarte ha dicho ayer, antes de ayer, qué sé yo, que no está en sus planes. Que no está en su plan. Y como ella dirige la política exterior, de acuerdo con el artículo 118, inciso 11, pues ¿qué podemos hacer seriamente? Pues nada, tenemos que esperar hasta convencerla para que podamos aplicar la pena de muerte en el Perú. Yo soy bastante funcionalista, así que habría que haber un debate para ver cuánto sirve o no para la sociedad, ¿no? Qué tan funcional o no es para la sociedad finalmente el pacto y la aplicación de una pena tan grave como la pena de muerte. Mira, en nuestro país. Si tuvieras los archivos de ATV, había esos programas del pasado, te hablo hace 20, 25 años, yo era un joven estudiante sanmarquino, Fuego Cruzado creo que se llamaba el programa. Correcto. Y hablaba de la pena de muerte, cuando nos invitaban y estábamos ahí sentaditos, mira, 25 años, 30 años o quizás más, y seguiremos hablando, porque esto lo dejamos para las calendas griegas, un tema que es central para el país. Por eso es que, Juan Carlos, no dejemos que aquellos desordenados de la vida nacional quieran coger el discurso científico, académico que estamos pregonando, y los políticos, algunos de ellos también, para subirse al carro y pregonarlo como propio, cuando hay que hacerlo en pura democracia, respetando las reglas del debido proceso como corresponde. Correcto, Miguel Ángel, muchísimas gracias, un placer como siempre conversar contigo.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es canciller de la República, ha estado con nosotros. Son las 7 de la noche con 31 minutos. Vamos a